Corría el año 2019 y el mundo era menos conspiranoico y viral. El mundo solía importarse bien, incluso con aquellos que nos dedicamos a esas actividades inútiles y no lucrativas, pero que son alimento para el alma, como la literatura y la cultura. Porque fue ese año cuando recibí, el 2019, una invitación por parte de la Universidad del Valle de Cali, Colombia, para participar en un congreso dedicado a Roberto Bolaño, uno de los escritores más queridos aquí en NAM y en el continente, la verdad. El congreso lo organizaba un profesor llamado Álvaro Bautista Cabrera, que además de un apasionado por los libros de Bolaño, tenía por Cervantes un conocimiento más hondo que la Cueva de Montesinos y más entrañable que el amor del hidalgo caballero por la Aldonza Lorenzo. Es imposible no escuchar a Álvaro y no renovar la ilusión y el entusiasmo por las letras. Entre zancochos y champús en la Alameda, visitas al Cristo Rey y botellas de aguardiente en el bar Habanero, escuchando las canciones de otro poeta que se llama Jairo Varela, casi de inmediato nos hicimos muy amigos. Pero creo que esta iniciativa que hoy coronamos empezó a fraguarse específicamente en un taxi compartido por las calles de Cali, siempre llenas de salsa y llenas de motocicletas por todos lados, en el que además de decirme, con usted estoy visitando lugares bacanos, me compartió la admiración que para su generación supuso la prosa torrencial de Gabriel García Márquez y me lo dijo como ni Mercedes Barcha le escuché alguna vez hablar de su propio marido. Ese es el Álvaro que quisiera que conociesen, queridos margeniales, porque claro, el doctor en literatura iberoamericana de la Universidad Michel de Montaigne, Bordeaux 3, el Álvaro que hizo la tesis llamada El etos en los trabajos de Persiles y Segismunda, esbozos de teoría crítica, el Álvaro que tiene un magíster en filosofía por el Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle, el Álvaro profesor titular de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle Cali, Colombia, y a quienes todos los alumnos adoran, el Álvaro que dicta cursos y seminarios sobre literaturas cervantinas, siglo de oro español, hermenéutica y literatura, metodología de la investigación y cursos talleres sobre aforismos y prosas breves, sobre cuentos de hadas y maravillosos, cuentos de aparecidos y desaparecidos y cuentos sobre ficciones que pueden ser cuentos. El Álvaro, autor de libros como Introducción a la pragmática de la ficción literaria y Ficción y metaficción en el Quijote, conjeturas en torno a la desficcionalización literaria de este año, 2024. El Álvaro poeta, que publicó volúmenes y ganó premios con Primicias, 6 confusiones para bailar un manalé, tal vez 3 minutos de silencio, El delito de Alexandro, el Álvaro cuentista que firmó Cuentos para leer bajo la luna, y Aforismos para ojear y ojear, que es un título muy nam, ¿no? Y el Álvaro, director de la revista académica Poligramas de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, se va a traslucir por sí solo en los minutos que nos acompañará. Queridos margeniales, le damos la bienvenida a Macondo, a el regalo de Navidad que les teníamos. Con ustedes, la conferencia de clausura de este taller, 100 años de soledad entre el olvido y el recuerdo encantado, del amigo, profesor y escritor ABC, Álvaro Bautista Cabrera. Adelante. Muy buenas noches a todos y a todas. Estoy muy abrumado con la presentación de Felipe, supremamente exagerada, pero lo que no es exagerado es el cariño y la amistad lograda en torno a ese seminario que hicimos ya hace 5 o 6 años sobre Roberto Bolaño, un autor estupendo, un autor que merece, pues creo que has hecho lecturas y seminarios y tienes varios libros publicados, Felipe, sobre Roberto Bolaño. Eh, en el caso, pues estoy muy agradecido con ustedes que estén aquí para escucharme. Yo voy a dividir esta conversación. Primero, voy a contarles 3 temas que me impactaron cuando yo tenía, en aquella época, 19, 10, 20, 21, 22 años, que fue cuando llegó a mí Gabriel García Márquez. Y yo viví en Cali. Cali es una ciudad que culturalmente se movía mucho en esos años. Creó un museo de arte moderno, todavía se puede visitar pintura importantísima hecha en los años 60, está allí. Hubo un autor que es muy leidor en América Latina, que es Andrés Caicedo, de aquí de Cali, que era un promotor, un escritor de todo, de cuento, de novelas, de teatro, de guiones.
él hacía, ese era el contexto cultural caleño, ¿no? Eh, yo creo que a nosotros, mis grupos de lectura, ¿no? Estábamos marcados de manera contaminada, enfermiza por la literatura de García Márquez. Ya les voy a explicar por qué hasta enfermiza. Los otros dos autores que acompañaban a las lecturas de esos años 78, 79, a estos chicos de 19, 20 años, eran un mexicano y un argentino. El mexicano era Juan Rul, el argentino era Jorge Luis Borges. Esos eran los tres autores que circulaban mucho en esa época. No le voy a hablar de los autores colombianos de aquella época porque en cierta forma para nosotros a esa edad García Márquez se chupaba todo. Era una cosa prodigiosa la veneración que sentíamos por ese autor. Si notábamos que autores que llevaban 10 años más que nosotros, de 30, 35 años, estaban intentando romper la magia de García Márquez para encontrar un nuevo camino. Siempre cada generación intenta encontrar un nuevo camino. En mi caso, yo les voy a señalar tres. El día de hoy lo vamos a dividir en tres actividades, en dos partes. En la primera parte voy a hablarles a ustedes un poco de ese recuerdo encantado entre el olvido, ¿no? De ese recuerdo encantado de, de, a ver, ¿estoy compartiendo ya? ¿No? Sí, Sí. Voy a señalarles tres cosas y me gusta mucho la manera como en Vivir para contarla habla del recuerdo, ¿no? La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarlo. Ese epígrafe el primer tomo de la autobiografía no logró escribir nada más, sino eso fue lo único que escribió. Eh, eh, García Márquez. El primer asunto que quiero contarles a ustedes que impactaban en esa época a nosotros era ese asunto que hay en 100 años de soledad, de que las cosas distintas y modernas llegan de mano de otros, llegan de los gitanos y de los gringos. Los gringos con toda la devastación, pero son ellos los que traían esas cosas. No, ferrocarril vino con los gringos y efectivamente así fue. El segundo punto que quiero contarles brevemente es una cosa que nosotros no sabía, no les sé cuánto tomando vino podíamos conversar sobre el insomnio. Es más, producíamos un insomnio porque esto nos causaba un tema inaudito, la manera como lo resolvía García Márquez. Y el tercer tema que conversábamos mucho en esa época era la capacidad de García Márquez de meter en un texto mítico, porque tiene una lógica mítica, pues incluso tiene una lógica mítica bíblica, o sea, el mundo nace, el mundo termina, hay un apocalipsis, hay un génesis, ¿no? Hay un pueblo, y hay toda esa trayectoria. ¿Cómo podía él tratar problemas de la historia de Colombia? Eso nos parecía sorprendente porque claro, teníamos muy buenos autores de novela histórica, ¿no? No puede Manuel Mejía Vallejo era un gran autor, ¿no? En esa perspectiva. Teníamos también el amigo de García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, que ya había hecho una versión de la masacre, de cierta forma de esa masacre en la casa, ¿no? Una novela de ese gran autor y cuentista que fue Álvaro Cepeda Zamudio, que hizo parte del grupo de amigos de García Márquez al cual él les leía y que está citado en los últimos capítulos. Los amigos que van a la librería en el último capítulo son, ¿no? Alfonso Fuenmayor, otro autor de excelente cuentista, ¿no? Germán Vargas Cantillo, ¿no? Y el otro era Álvaro Cepeda Zamudio. Desgraciadamente para Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio murió muy joven, murió en el año 71 de un infarto, y, no, y Germán Vargas Cantillo también. Solo le quedó a Alfonso Mayor y le tocó pues crear un nuevo grupo de amigos. Eh, Nosotros nos sorprendíamos cómo podía él tratar los problemas de la historia con toda la afectación hiperbólica que tomaba la historia en su literatura, toda la capacidad. Entonces voy a comentarle brevemente el primero, leer el segundo y luego el tercero. Y la segunda parte va a ser una lectura comentario de una de los cuatro textos que yo he escrito sobre aspectos de Gabriel García Márquez.
yo decidí escoger y se lo mandé le mandé el artículo a Felipe para que lo comparta con ustedes. Un artículo donde hago alguna comparación intuitiva, inicial entre aspectos de Cervantes y aspectos de, de García Márquez. Entonces vamos con el primer punto, ¿no? El primer punto tiene que ver con las cosas llegaban pues de manos de los otros. En este caso ustedes se habrán encantado con Melquíades, este hombre gigante, extraordinario, que traía cosas del mundo que eran inauditas en el mundo cotidiano de Macondo. No pueden ustedes imaginar, y siempre en García Márquez hay que esperar y darle la risa que nos causaba que una caja de dientes fuera un acontecimiento central, una caja de dientes. Eso nos parecía. Entonces, eso se bautizó en aquella época como lo real maravilloso, el realismo mágico. No nos vamos a meter en esa discusión porque, entre otras cosas, me sigue pareciendo que eso se viene haciendo desde siempre. Eso se viene haciendo desde siempre, ¿no? En las antiguas obras griegas, un viento entra por debajo de la puerta y ya es Atenea. Y entonces tampoco podemos, y luego se corpora esa, no, que la literatura viene con esto. Sí hay una cosa novedosa que introduce García Márquez y quizás si me lo dejan, ¿no? Por ejemplo, el problema del imán, ¿no? ¿Cuál es el problema? Primero llevaron el imán y como describe él, fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafres se caían de su sitio. Ya ustedes lo leyeron, no lo voy a leer más, ¿no? Eso sí es inaudito, porque convierte un utensilio de la vida cotidiana en una hipérbole de los efectos de ese elemento. Es como, y eso sí es novedoso. Eso es lo que puede llamar. Pero ¿qué es lo que él está contando cuando se impacta con un objeto como un imán? Está contando lo que va a ser muy fuerte en el momento del hielo. La experiencia de conocer algo nuevo, así sea un simple imán. Eso es novedoso. Fenomenológicamente, entendido por fenomenología, el cómo uno vive algo fenomenológico. No, estoy hablando de manera muy suelta, porque eso los filósofos consideran que la fenomenología es una cosa mucho más seria, pero yo la entiendo aquí como una fenomenología sería cómo yo vivo algo, cómo vivo el conocimiento de un objeto común en todo el mundo, pero que allí es novedoso, y cómo el narrador se deja afectar de eso, cómo el narrador se deja afectar y casi que nos narra, ¿no? Hasta el punto pues que llega a decir el personaje, las cosas tienen vida propia, lo cual es muy interesante en términos de teoría del ser. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver, el segundo elemento dentro de esto que traen, los otros traen, ¿no? Es que es el problema del hielo, la sorpresa del hielo. No pueden ustedes imaginarse la risa que sentía yo aquella época con mis amigos Jairo Urrea, Darío Iturregui, Walter Ararat, que nos pueda causar que alguien se impresionara con un bloque de hielo. Hay que decir que en esa época circulaban pequeñas carretas que llevaban un bloque de hierro uno compraba un vaso, ellos abrían ese bloque de hielo y raspaban y le echaban una miel con sabor ácido, ¿no? Eso le llaman Cali cholados. Yo no creo que yo no sé si llevé a Felipe a ver, porque eso es muy dulce. Yo tengo un problema con azúcar, pues ya no lo puedo. Pero para nosotros era inaudito cómo ese podía, es decir, Cali estaba en esa época con carretillas que eran el cofre donde Melquíades tenía ese diamante gigante. El asombro ante esto, ¿no? Pero nos sorprendía por qué. Muchos años después, frente a Pelotón, pues, este recuerdo que recuerda el coronel, no, ¿por qué? Porque es que Macondo y donde se hizo García Márquez, está muy cerca de una tremenda montaña que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene 5.400 metros de altura. Eso quiere decir que habían salido de la Guajira. El mundo era tan grande que habían salido de la Guajira, cuando les tocó salir huyendo y fundar Macondo por el crimen que cometió José Arcadio Padre, pues, ¿no? Y fundar el pueblo,
y quedaron en las inmediaciones de la Sierra Nevada. La Sierra Nevada se ve, si uno viniera de Santo Domingo, se ve, es como una capucha de nieve, se ve. Entonces, nosotros nos sorprendíamos, ¿por qué estando tan cerca de una Sierra Nevada, el hielo no era? ¿No? Eso nos habla de una capacidad de García Márquez de inventarse un pueblo que se convierte en un mundo, en todo un mundo que incluso no se conecta, sino por las guerras con el resto del país. Las guerras es lo único que une con el resto del país. Lo demás no, pero allí, a un día de camino y a 4 días de subida, estaba la Sierra Nevada de Santa Marta llena de hielo. ¿No? Eso nos reíamos mucho porque yo no había ido a esa sierra, pero uno de los amigos sí había hecho el recorrido por allá en el 77, que era un viaje casi un peregrinaje a la tierra de los indígenas, no, que no fue el nombre de la tribu indígena que está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, a mí me parece, que aquí está lo que García Márquez creado y sorprendía, ¿no? Le muestran, el cofre dejó escapar un aliento glacial, ¿no? Dentro solo había un enorme bloque transparente con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaban en estrellas de colores la claridad del crepúsculo. En esa época solíamos decir que García Márquez aplicaba las metáforas de cada que describía algo aplicaba las metáforas de García Lorca. Son metáforas muy procedentes de la literatura de varios poetas de la generación del 27. Entonces, lo que interesa aquí es desconcertado. Pedía una explicación, ¿no? El otro, es un diamante, no, es hielo, ¿no? Le extendió la mano hacia el témpano, puso la mano sobre el hielo y la mantuvo puesta por varios minutos. ¿Qué es lo que viene? Una prodigiosa experiencia. Lo que García Márquez sí logra es volver la experiencia de algo inusitado, no maravilloso, maravillosa. Como si ahora, no sé, como cuando te llevan algo de tu gusto y te sorprendes de que te lo den. Algo que es común para una parte de la humanidad o para mucha parte, pero no para ti. Eso tiene mucho que ver con la sorpresa infantil. Los niños se sorprenden de cosas que nosotros hemos camellado mucho tiempo. Eso tiene mucho que ver con una especie de sorpresa infantil en el caso de José Arcadio. Ese es el primer asunto y nosotros leíamos Pueblo Maravilloso en ese sentido. Por un lado, la capacidad de presentar cualquier cosa de la vida cotidiana maravillosa en la medida en que el narrador se dejaba contagiar de la maravilla del personaje que veía una brújula, un estralabio, unos insumos para hacer un laboratorio alquímico, ¿no? Que va a llevar al coronel a hacer sus pescaditos de oro. Ese es el primer tema que discutíamos en esa época, con mucha fuerza, y creo que la novedad sí está aquí. La novedad está en que los personajes se muestra la maravilla de los personajes y el narrador se contagia. Porque el narrador podía tomar distancia. Ahora vamos a comparar un poco algunos momentos maravillosos de Cervantes y el narrador toma distancia. El narrador de Cervantes no. El otro punto que nos parecía interesantísimo era el asunto del insomnio, ¿no? Pero el asunto del insomnio tiene un sello muy, muy, muy concreto, ¿no? Que ustedes ven que eso está ya en ese maravilloso capítulo. Entonces, les cuento que en esa época uno leía algunos capítulos más que otros. Bueno, no, pues 3 lo leíamos mucho. Era que en el 3 está, digamos, el primer gran problema de Macondo, que es la peste del insomnio. Por muchas razones, ¿no? Lo leíamos mucho. Pero hay que decir que García Márquez pone muy claramente de dónde viene la peste del insomnio. La peste del insomnio dice: Cataure, el indio, no amaneció en casa. ¿Y este indio de dónde es? ¿No? ¿De dónde viene? ¿No? Este indio viene de la Guajira. Más adelante, más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad. Y luego vienen los dramas, es la causa, los dramas que produce el insomnio, ¿no? No se duerme, hay un tremendo cansancio, ¿no? Y viene el olvido. Con el olvido que estamos peleando hoy por hacer un recuerdo encantado con ustedes de un autor del cual no hablaba en público hace mucho tiempo, ¿no?
en excepción de mis cursos sobre cuentos, donde tengo derecho a trabajar mis cuentos, ¿no? Los cuentos que yo amo de García Márquez, que son algunos maravillosos. Eh, no, quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, una vez ya uno se acostumbra a no dormir, se empezaron a borrar los recuerdos, el nombre de las cosas, la identidad de las personas, la conciencia del propio, y había una especie de idiotez sin pasado. Esto nos maravillaba profundamente, pero nos maravilla porque ¿cuál fue? Tenemos la causa, la peste del insomnio. Tenemos cómo se materializa, olvido. ¿Cómo lo solucionan? Con un cuento repetitivo, que es el cuento del gallo capón, que era un juego infinito en el que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que le dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón y cuando le dijeran que no. Y se sigue, y así se pasaban las noches del insomnio repitiendo la repetición en medio del olvido, la repetición de un pasado, de una idiotez sin pasado, se convierte digamos, en el cuerpo del momento del olvido, de una vigilia diaria de olvido. Pero a nosotros, esto lo digo más hoy en día, nos producía una risa esto. Nos divertíamos y eso era una mamadera de gallo porque todo lo íbamos volviendo así. Ya te leíste el cuento, no sé qué, de Juan Rulfo, ¿no? Por ejemplo, Lubina, un bello cuento de Lubina. ¿Quieres que te lo cuente esta vez? Sí. Pero ya te leíste el cuento, no, contame pues, ¿no? O un cuento de esos autores que empezaron a llegar en esa época empezó a llegar Augusto Monterroso. Entre paréntesis, aquí tenemos un autor que se llama Gustavo Álvarez Gardiazabal, en Tuluá, cerca de Cali, que es un gran promotor cultural en esa época, creador de una novela sobre la violencia colombiana, Cóndores nos entierran todos los días, una novela histórica, ¿no? Sobre la violencia conservadora y liberal que trajo en esa época varios de estos autores, trajo a Rulfo en el 77, y uno de los que estábamos empezando a leer era Augusto Monterroso, en esa época, del cual tiene un bello ensayo Felipe de Augusto Monterroso. Eh, entonces, pero, ¿cuáles son las soluciones prácticas? Pues, pues tenemos la solución lúdica, jugar al cuento, pero la solución práctica esto para nosotros que estábamos recibiendo por ahí en el 79 un curso de filosofía del lenguaje con una profesora que nos visitaba, se llama tiene muchos años, Magdalena Holguín, a Wittgenstein, ella lo relacionaba y nosotros decíamos, ¿cómo que puede haber filosofía en medio de este barullo? ¿No? Que tiene que ver con que los nombres estaban olvidando y entonces hay que señalar todo, ¿no? Mesa, silla, puerta, pero no es suficiente porque las palabras son pragmáticas. Las palabras sin pragmaticidad son una seca palabra. La palabra sin su pragmática es una palabra congelada en el diccionario. ¿Sí? Uno logra entenderla más con su funcionalidad. Y entonces esta solución práctica que consiste, entonces fue más explícito, esta es la vaca, hay que ordeñarla toda la mañana para que produzca leche, y a la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Esto nos parecía pues una cosa extraordinaria y Magdalena Holguín lo relacionaba con Wittgenstein, diciendo que prácticamente le servía ciertas concepciones a Wittgenstein, filósofo muy importante en Europa, que se leyó en una época, sigue siendo un gran filósofo del siglo XX, pero no lo vamos a ver. Y esta cosa de cómo si se olvidan las palabras, la realidad se vuelve escurridiza. Yo resalto esa idiotez sin pasado, esas maneras de concepir, esa realidad escurridiza. Ese es el segundo aspecto que nos llenaba de risa, de repetición, de volver a él. Y a veces de las noches de insomnio, que no sabíamos cómo hacer, ¿no? Los vagos muchachos de 17 y 18 años, metidos con la literatura, ¿no? Que nos salvó de cualquier otro proyecto, de haber caído en un lamento que describe Bolaño en Amuleto, de haber sido un muchacho que, 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 que muere en aventuras políticas, armadas. A nosotros, a todo ese grupo nos salvó la literatura de un camino terrible, ¿no? Que es el camino que es el camino que inunda hacia la sociedad, las guerras, ¿no? Y precisamente me sirve para el tercer punto, ¿no? El tercer punto tiene que ver con cómo integra la historia, los acontecimientos de la historia. Es muy famosa la manera como describe la masacre de la bananera. Y recuerde que eso en 1967, esa masacre fue en
1928. Y esa masacre, García Márquez la hiperboliza. Pero la forma de hacer la hipérbola tiene que ver con que primero, en los libros de historia no aparecía esa masacre. Eso no sé, estoy hablando de años, hoy en día sí aparece, ¿no? Pero incluso hay políticos que han dicho que esa masacre no fue nada, que fueron 2, 3 muertos y que no se debe recordar, que eso es una tontería, que masacres hay en todo el mundo y que para qué recordar. Entonces, hay posturas al respecto. Pero por un lado, pero por otro, nunca se dijo cuántos. Entonces García Márquez aprovecha para hacer todo su juego hiperbólico mítico, para volverlo tan gigante. Pero ¿por qué es gigante? Porque no se recordaba, precisamente porque lo introduce. Ahora, aquí se va volviendo también muy importante, eh, porque eso es muy importante en la historia, pero yo creo que hay un punto más importante a nivel de la historia. Ahora le comentaba a Felipe en Cien años de soledad, que tiene que ver con la capacidad que tiene de presentar una cosa que, por ejemplo, en México se vivió con mucha, ahora viven otro tipo de violencia, pues vivieron una revolución mexicana y hay una gran cantidad de extraordinarias novelas, ¿no? Extraordinarios relatos sobre la revolución mexicana. Pero en cierta forma, en medio de las distintas violencias, digamos que esa guerra quedó atrás. Pero es que Colombia siempre hemos estado en una guerra latente y se hacen guerras y se firman armisticios y se firman procesos de paz. Y eso es una rueda que en eso estamos más o menos hace por lo menos 150 años. Esta novela recoge ese ir y venir. Y una cosa, todo aquel que va a ser el gran sembrador de la paz, termina, por eso el personaje de José Arcadio es tan importante, este hijo de Pilar Ternera. Este personaje es muy, muy clave, porque este personaje en ese capítulo 3 también del insomnio es el que se va a volver es un profesor dictador, es un hombre que se va a volver y es liberal. Ojo, liberal, porque el liberalismo tenía la bandera de ser avanzado, de ser social. Tuvimos grandes líderes. Hay un gran líder liberal que se llamó Rafael Uribe Uribe, que muchos dicen que es uno de los que inspira al coronel Aureliano Buendía, porque tuvo tantas batallas como el coronel, no tantas como el coronel, pero sí tuvo como 15 que perdió, ¿no? Pero bueno, Uribe Uribe nunca llegó al poder, y segundo, lo mataron. Pero cuando llegaban los liberales, pronto hacían lo mismo, pronto hacían la misma cosa. Cien años de soledad muestra esa especie de, con humor, esa especie de que por ahí no pareciera haber salida. Por eso se dirige a un fin apocalíptico, porque si esa lógica sigue, no hay manera. Si esa lógica se da, pues yo creo que en la sociedad los Homo sapiens salimos de esa lógica y esperamos que salga al salirnos, pero hay una cosa muy importante aquí, y es que José Arcadio, ¿no? Es criado por visitación y vuelven aquí a aparecer los guajiros que son los que extraen la peste del insomnio. Y es muy curioso, en esto ha hecho un buen trabajo el profesor Juan Moreno de mi escuela, las relaciones entre la cultura guayú y García Márquez. Hay muy buenos ensayos de él en internet, si los quieren buscar. Es muy importante aquí eh, este hecho, como de lado García Márquez presenta la relación entre Macondo y la potencia imaginaria de los guayú, porque esta tinga guajira es los guayú, la cultura guayú, ¿no? Y mire que fue así como Arcadio y Amaranta hablaron la lengua guajira antes que el castellano, que aprendieron a tomar caldo de lagartija y a comer huevos de araña sin que Úrsula se diera cuenta. Este personaje de José Arcadio, que Artur, tiene esa ambigüedad, porque Arturno, que es el educado de otra forma, ¿no? Educado con otra lengua, educado con otra cosmología, es el que termina siendo tan tirano como ser capaz de matar al músico, de fusilarlo, ¿no? Y que termina al final pues fusilado también, ¿no? O sea, en esa lógica te fusilas, en esa misma lógica que para ustedes que habrán leído historia, sucedió por ahí desde 1789 hasta 1700 durante la Revolución Francesa, que este man andaba a matar al otro día, 3 años después lo subían también y lo decapitaban, ¿no? En esa misma lógica.
esta capacidad de encontrar un personaje que represente al tirano, un personaje salido de la nada, un personaje que en gran medida es hijo no reconocido, es un hijo no reconocido, creado allí, lo dejamos en manos de los indígenas, porque Úrsula, hay que decir pues que allí se vuelve muy importante, y ya voy terminando la primera parte para pasar a la segunda. Ahí se va volviendo muy importante precisamente en el momento en que se vuelve insostenible José Arcadio, imposible, porque va a matar el mismo, va a matar al líder conservador, Moscoso, va a matar, se vuelve un asesino brutal con lo que sea, y pues, ahí entra la lógica mítica, porque quizás el personaje más importante sea Úrsula Iguarán, porque Úrsula Iguarán es la que entra a emparejar el caos de los hombres, el caos de los hombres, el caos de los... Porque José Arcadio es muy hermoso verlo cómo se encarreta con todo, pero es capaz de quemar la fortuna de Úrsula. Acuérdense que los tesoros de ella cuando se mete en el laboratorio de alquimia y acaba con sus pequeñas... Y ella aquí es donde llega, eso es una intervención mítica, ¿no? Que recoge mucho de un cuento de García Márquez que se llama Funerales de la Mamá Grande, porque esa obra está conectada. Úrsula es la que logra parar a este muchacho, y no más, y es la que entra a poner un poco de orden en la locura política de los hombres. Pero las mujeres no van a la guerra, son los hombres los que van a la guerra. Y ahí podemos decir que pues, esos son los tres eventos que nos maravillaban a nosotros. El tercero tiene que ver con esa capacidad de García Márquez de contar la historia, extremar, hacer hipérbole, pero a lo largo de la obra mostrar una cosa que va sintiéndose al final de la vida de Aureliano, ¿no? No solamente las derrotas, sino como yo lo comparo con la derrota de Don Quijote. Ya veré, pasamos un poco hacia allá. La derrota de que, ¿para qué se hizo todo eso? Es que ¿qué fue lo que se logró? Tantas guerras, tanta sangre. O sea, 100 años de soledad nos deja un poco empapadas las manos de risa, pero también de sangre. Lo que pasa es que ese modo mítico logra crear ese verbo que parece iniciar en la primera frase y va hasta la última, ¿no? Una palabra que le debe mucho al barroco caribeño. García Márquez es un autor del Caribe, del Atlántico. Es un autor de allí, de la gran patria del Caribe. Dicho eso, no sé si tienen alguna inquietud y pasamos a la segunda parte. Pues la segunda parte tiene que ver con una pequeña comparación con Cervantes. Sale en este libro, yo les mandé el artículo, ¿no? Es un ensayo, a ver, tengo aquí destapado esto, no ha podido salir, a ver, ya. Yo el ensayo lo he resumido, pues, para poder no ponerme a leerles aquí, torturarlos con una lectura, pero sí leerles fragmentos de ese ensayo que se llama, ¿no? Cervantes y García Márquez, una tentativa de comparación, que tiene ya que ver con mi trabajo académico, pero este es un ensayo, no. eh. Entonces voy a hacer algunos aspectos, pero para esto no solamente comparo con el Quijote, sino con el Persíle, porque hay que recordar que hay una cosa muy clave. ¿Estoy compartiendo o no? No. Sí, sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Ujú. Poco. Que no he podido. Lo quité, perdón. No, aparece ahí. Dice, en todo caso, García Márquez trata a los clásicos como Bueno, Melquiades. entonces ahora muy bien, hablemos de los clásicos en García Márquez, porque su manera de ver al Quijote es verdaderamente a veces como cumplir con una palabra sobre el Quijote. La cosa puede ser mucho más profunda. Yo tomo una misma frase de Cien años de soledad.
¿no? Dice, esto, dice, Melquiades trataba a los clásicos con una familiaridad casera como si todos hubieran sido en alguna época sus compañeros de cuarto. Yo creo que a Cervantes le pasa eso con Rabelais, le pasa con Una noche, le pasa con lo poco que se puede notar de Balzac. Bueno, hay muy buenos ensayos sobre literatura comparada, ¿no? Incluyendo los que él mismo contaba siempre, ¿no? Kafka, que ustedes habrán ya sabido que para él fue deslumbrante Kafka, ¿no? ¿No? Y incluyendo un autor que incidió profundamente no solo en él, sino en Rulfo y en autores de Uruguay como Onetti y en Vargas Llosa, que es William Faulkner. Yo no voy a poder aquí pues rastrear todas las posibles comparaciones, ¿no? Pero sí quiero mostrar dos cosas importantes en estos dos autores, ¿no? Yo creo que una de las cosas que les permite ser algo así como una comparación potente es que ambos son autores fronterizos. Hoy en día las fronteras son muy potentes porque las inmigraciones y los pasos de las fronteras son mucho más fuertes, ¿no? Un autor como Felipe viaja y se está en México, ¿no? Hace sus estudios en Barcelona. Oye, pero estos autores ya en el Caribe estaban contagiados de todas las culturas. Por ejemplo, hay que decir que Barranquilla, donde estaba el grupo de Barranquilla conformado por esos amigos de él, Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Vargas Cantillo, Alfonso Montemayor, ese grupo era un grupo que leía perfectamente el inglés, ¿no? Leía el inglés y por lo tanto mucha literatura no entraba, solo escribió muy bien el uruguayo Ángel Rama, la literatura entraba más por Barranquilla que por Bogotá o por Cali o por Medellín. Era por allí que entraba la literatura. Entonces, eso los hermana porque Cervantes también es un hombre de la fronterizo. Por supuesto, es un español, pero el cautiverio que tuvo durante 5 años en Argel le hizo una marca tremenda de una manera distinta de ver el mundo de Mahoma. Eso ha sido muy bien estudiado, ¿no? Porque él descubrió que muchos cristianos, por ejemplo, él descubrió los famosos cristianos de Alá, que eran personajes en Argel que al turno que eran cristianos, también decían que era de Alá. ¿Para qué? Para poder vivir más con más aceptación en Argel. Entonces, eso le permitió ver, y sobre todo una cosa que le impresionó de Argel, es una cosa que había en el mundo árabe, era una especie de tremenda tolerancia entre las religiones. En esa Argel, él no quería vivir allí, estaba secuestrado, por supuesto Cervantes quería la libertad, pero él sí alcanzó a ver que en una cuadra había una mezquita, en otra una iglesia y en otra una sinagoga. Entonces, son autores de la frontera. Cervantes aprendió a ser un autor de la frontera en el Mediterráneo. Fue un hombre del Mediterráneo. Claro, nació en La Mancha, pero se fue a pelear, a guerrear en el Mediterráneo y se contaminó de la cultura mediterránea. No en balde, eso lo lleva a una cosa extraordinaria, ¿no? A una cosa extraordinaria que es decir que el autor privilegiado de su obra es un autor fantasma que es Cide Hamete Benengeli. Él coloca en el Quijote a un morisco como el autor de su Quijote. En 1605, 4 años antes de que expulsen a los moriscos. Claro, como lo leyeron en tono de humor, la gente no se dio cuenta de todo lo que estaba influyendo eso allí. Hay que decir aquí que en la costa atlántica hubo una gran inmigración árabe. Bueno, e incluso hoy en día siguen insistiendo. Shakira es hija de libaneses, ¿no? Lo mismo es hija de sirios, es el gran poeta Raúl Gómez Hatim. Yo creo que es quizás el mejor poeta de Colombia a finales del siglo XX, un poeta inmenso, nacido en Cereté, Córdoba, en la costa atlántica profunda, ¿no? Pero todos ellos para llegar a Colombia, el país que les daba pasaporte era Turquía. Entonces todos llegaban como turcos, los libaneses, los egipcios, los tunecinos, los sirios, todos llegaban como turcos. Pero eso te habla de la incidencia y ustedes pueden ver el negocio que establecen los turcos en Macondo, el papel. Entonces, hay una gran incidencia turca en Macondo, hay una gran incidencia indígena en Macondo,
¿no? Y hay una gran incidencia del mundo moderno a través de la llegada de los gringos. Pero en la vida nuestro autor también está eso. La línea entre las culturas se vuelve borrosa para Cervantes. Por eso digo yo, Cervantes y García Márquez fueron hombres de frontera, por lo que sus culturas fueron siempre un rico tejido de cruces de culturas y transculturaciones. Luego me meto con términos más teóricos, pero aquí no lo voy a decir. Pero yo quiero citarles un fragmento de García Márquez que habla de este sentimiento de que él no es de Colombia. Por ejemplo, casi yo no creo que vino a Cali, ni a los llanos orientales, ni al Amazonas. No, es un hombre del país caribeño. Claro, a Bogotá sí, pues ustedes saben que estuvo en Bogotá, estuvo en Zipaquirá, saben que muchachos lo mandaban a estudiar bachillerato a Zipaquirá de los 16 a los 17 años, que lo matricularon en leyes en la Nacional a los 21 años, y que estaba haciendo como el primer semestre cuando mataron a Gaitán en el 48 y le tocó irse pues a Cartagena, y ya le habían publicado su primer cuento. Ya le han preguntado la tercera resignación. Él dice esto, en el Caribe, esto sí lo leo, a los elementos originales de las creencias primitivas y concepciones mágicas anteriores al descubrimiento se sumó la profusa variedad de culturas que confluyeron en los años siguientes en un sincretismo mágico cuyo interés artístico y cuya propia fecundidad artística son inagotables. La contribución africana fue forzosa e indignante, pero afortunada. En esa encrucijada del mundo se forjó un sentido de libertad sin término, una realidad sin Dios ni ley, donde cada quien sintió que le era posible hacer lo que quería sin límites, sin límites de ninguna clase. Yo nací y crecí en el Caribe. Esas palabras fuertes, ustedes quieren que... Lo conozco país por país. Él estaba pues exagerando, yo no sé si fue a Haití, pero sí tenía un conocimiento profundo de sus culturas, de sus lecturas, isla por isla. Y tal vez de allí provenga mi frustración de que nunca se me ha ocurrido nada ni he podido hacer nada que sea más asombroso que la realidad. Ya sabemos que para él la realidad es asombrosa. Como es asombroso para nosotros, si hoy en día me traen aquí un celular de tal tipo que haga yo no sé qué, yo voy a mirarlo con asombro. Como hace unos años cuando vi que uno tocaba esa pantalla de vidrio y se movía y uno podía, yo quedé asombrado. Yo no lo vivo como la generación que nació después del 2000, que eso para ellos es normal. Para mí eso era asombroso, asombroso. Así pues lo vive la realidad. Sobresale en este primer párrafo, bueno, ahora, se vuelve muy importante en el primer capítulo el oro. Varias veces se cita el oro. ¿Esto por qué lo digo? Porque Cervantes quiso venir a América y siempre se le dijo, busque por aquí cosa mejor que hacer. Cervantes quiso venir a América. Vino a venir a Cartagena, quiso venir a Bolivia, quiso venir a Asunción. Esos eran los sitios, ¿no? El papel del oro se vuelve muy importante, la palabra oro, la repetición de la palabra oro nomás al principio y el mismo destino de los pescaditos de oro se vuelve muy potente, ¿no? Y allí podemos decir que el oro y la orfebrería es un llamado a una cosa que se leyó con mucha potencia por parte de García Márquez, que son los cronistas de indios. Hay muy buenos ensayos entre la relación de los cronistas de indios y Cien años de soledad. Porque para las cosas que eran extrañas para un español, eran maravillosas para ellos. Todavía vienen personas aquí de Estados Unidos que no hayan viajado mucho o de Suecia. Todo ha cambiado mucho por la incrementación del mercado y del comercio, ¿no? Pero todavía llegan y se asombran del montón de frutas que tenemos en estos países para mostrar. Yo tengo amigos que han venido, por ejemplo, a Alemania y prueban una y prueban la otra y prueban este tipo de ácido dulce, este ácido seco, esta cosa. Prueban una que es muy rara porque se abre toda la vaina inmensa que es verde, salen unos algodones blancos, ¿no? Y por dentro tienen una pepa negra, ellos muerden todo, uno hasta se ríe de ello porque pues se come solo la esponja blanca, se llaman guamas aquí en Colombia,
Y se maravilla, ¿esto qué es? Y esta otra fruta, y esta porque dura 3 meses, son las famosas frutas del Pacífico que duran por fuera de la nevera muchos meses, ¿ya? Que incluso si se hace una investigación pueden servir como fuente, como que conserva algo pues, sin nevera durante mucho tiempo. Bueno, esto es lo que, no. Entonces los cronistas de India son muy importantes porque en los cronistas de India se muestra como maravilloso lo que era común acá. Eh, y eso se concentra en el papel que se señala del oro en esta obra. Un segundo elemento importante entre estos dos autores para separar es que mientras Cervantes poco a poco va creando, sobre todo ya no en el Quijote, sino en el Persíles, una literatura entre comillas maravillosa que el Cervantes no se atreve a sostener en su narrador, ¿no? La manera de resolverlo es, lo cuenta alguien. Las cosas maravillosas en el Persíles las cuenta un personaje, nunca el narrador. El narrador dice, el responsable es este personaje que lo cuenta, yo no soy el que lo cuenta, y lo transcribo. Cervantes utiliza una cosa que es una cosa que todos sabemos que son las cifras, ¿no? Es, por ejemplo, 300 habitantes. Nicanor se elevó 12 centímetros sobre el nivel del sur. No, es asombroso que se eleve después de tomarse una bebida energética que es un chocolate caliente y que lo haga muchas veces y que con eso consiga el dinero para construir la iglesia. Ojo, porque es que eso tiene consecuencias en la construcción de la iglesia, ¿no? No, sino que pueda decirse 12 centímetros. ¿Quién mide eso? ¿No? Hay en el zoológico 200 alcaravanes, ¿no? Melquiades llega con 29 cartas y más y 50 retratos. El coronel hizo 32 batallas, ¿no? En la masacre de la bananera fueron 3.000 muertos. Había 200 caravanes. Tuvo, no sé, 32 hijos, no recuerdo la cifra. Mientras que Cervantes, eso hace la diferencia entre los dos narradores. Dice, voy a mostrar una cosa maravillosa, pero lo contará el personaje. Un personaje maravilloso es Rutilio en el Persiles. García Márquez lo deja en manos del narrador, pero coloca estos aditamentos de verosimilitud. Pues cuando le pone 12 centímetros a la elevación, en el cerebro se produce una especie de engaño de que si se midió es más posible que haya sucedido que si no se pusiera eso. Ahí se van creando pues las maneras de estos dos autores, ¿no? Aquí tengo una cita de Riley, un autor muy importante que leía, hizo unos análisis muy importantes de lo maravilloso en Cervantes, y básicamente él dice que esto de que cuando Cervantes quiere hablar de algo maravilloso se lo entrega a un personaje, es un personaje el que lo realiza. Eh, Aquí viene otro punto, otra nota importante, y aquí voy a leer, de García Márquez, porque García Márquez se distancia profundamente de la fantasía y tiene este hermoso ensayo, Fantasía y Creación Artística en América Latina y el Caribe, ¿no? Lo extiende a América Latina, porque claro, también sabe que Rulfo lo hizo, que no tenía que ver con el Caribe, pues ustedes me dirán los mexicanos si me equivoco, pero también tiene que ver con el Río de la Plata, ¿no? Que está lleno de autores llenos de lo fantástico. Pero quiero decir que según yo entiendo, la fantasía es la que no tiene nada que ver con la realidad del mundo en que vivimos. Es una pura invención fantástica, un infundio. García Márquez no quiere hacer infundios, ni quiere que sus narradores no nos dejen en manos de un infundio. Y por cierto, de un gusto poco recomendable en las bellas artes, como bien lo entendió el que puso el nombre de chaleco al chaleco de fantasía. Por muy fantástica que sea la concepción de que un hombre amanezca convertido en un gigantesco insecto, a nadie se le ocurriría decir que la fantasía sea la virtud creativa de Kafka. Recuerde, la virtud creativa no solamente es hacer, mostrar, en el caso de García Márquez, una masacre, sino mostrar la inmensa violencia que se da en Macondo una tras otra, las guerras permanentes unas tras otras, como todos los defensores de la libertad y del salvamento de vida terminan, una vez ganan, también siendo criminales y tiranos. Y en cambio no cabe duda de que fue un recurso primordial para Walt Disney. Entonces él dice, la fantasía es un problema para Walt Disney. Ese no es mi problema. En ese sentido se parece mucho a la teoría de Cervantes de crear una teoría, un libro en el que se presente lo maravilloso, pero todo el mundo desconfíe de lo maravilloso. En el Quijote, en la segunda parte, en el capítulo 22, hay un descenso como señaló ahora Felipe, hay un descenso a la cueva de Montesinos. Y en media hora Don Quijote vive
una situación de varios días. Y el único que lo cree es él. Cuando sube, ni Sancho le cree. Cervantes deja lo maravilloso en los personajes, ¿no? Entonces paso a finalizar. Cervantes amplió en consecuencia aquellos artilugios en el Persile, que fue la novela con la que se despidió. Y recuerden que en el siglo XVI y XVII a Cervantes se le recordaba más en España por el Persiles que por el Quijote. Ojo, en el mundo internacional se recordaba a Cervantes por el Quijote, en Inglaterra, en Alemania y en Francia, pero en España se recordaba por el Persiles, no por el Quijote. Sin embargo, no renunció a que el narrador no fuera responsable de los hechos inauditos del septentrión. El Persiles se llama, ¿no? Trabajos de Persiles y Sigismundo, historia del septentrión. Los personajes vienen del norte gélido. El mapa está al revés, el norte es el sur y el sur es el norte en esta novela. Si voló o no por los aires con la ayuda de una bruja, el autor deposita de nuevo la responsabilidad en un tipo muy libidinoso que es Rutilio. El Persile fue el modo como Cervantes le apostó a un concepto de verosimilitud que permitía la ampliación de lo posible y el relato de los hechos insólitos. A mi modo de ver, esta liberación le facilita a la literatura en español, entre ellas a Cien años de soledad, ese camino, no solamente a América, sino esa forma de Cervantes que incide profundamente en una posibilidad de lo maravilloso, en este caso contenido, al ser adjudicado solo a responsabilidad de un determinado personaje. García Márquez no tuvo que fantasear mucho, pues como José Arcadio ante las palabras de Melquíades pudo alimentar su imaginación simplemente con lo que vivió, con los relatos maravillosos que oyó de boca de sus mayores y amigos, entre ellos de su abuela Tranquilina. Recuerden que cuando él leyó a Kafka dijo, pero es que así cuenta mi abuela. Ojo, la abuela le contaba las cosas maravillosas. El abuelo materno le contaba las cosas de la guerra, porque además ha sido un peleador de la guerra de los 1000 días. ¿No? Colombia está llena de que la guerra de los 1000 días, los 50 años de la violencia, que es una guerra de baja intensidad, se muere una y se abre otra. Gabo, por su lado, le apostó al relato de un asombro con la complicidad hasta festiva del narrador sin caer en fantasía. No el asombro que se da ante el objeto producto de una sesuda tecnología, sino la vivencia asombrosa del Homo sapiens ante cualquier cosa, como si retornara a la apertura ante lo extraño que tiene en sus primeros años. Los gitanos que traen ya sin es una serie de series y artefactos de magia circense ingeniosas e insólitas, traen también un bloque de hielo. Bueno, ya lo leímos, lo podemos saltar, ¿no? García Márquez representa aquí la experiencia de un posible desconocido, el tacto con un prodigio, un cubo que quema y es agua congelada. Me parece que en gran medida Cien años de soledad hacen parte del Persiles de Gabo. Así Gabo seguramente medio ojeó a Persiles. No tengo ninguna posibilidad de poder afirmar que él haya leído el Persiles. Sí debe haber leído resúmenes, era muy brillante y no sé si lo haya leído, ¿no? En América Latina lo leyeron con Octavio Paz, Carpentier lo leyó y lo recomendó mucho, y Carpentier era un líder secreto de todo este movimiento que se abrió con los autores de los años 60, con Gabo, con Cortázar, con Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Cervantes amplió su verosimilitud en una novela griega, Gabo en una novela del profundo Caribe. Y en el fondo, al menos en la parte inicial o capítulo inicial antes analizado, ambas novelas se nutren de una misma discursividad de los cronistas de India. A ello se refiere García Márquez en su fantasía y creación. Y recuerden en el galeón que encuentran. Me salté esa parte ahora. Por su lado, Cervantes, ¿qué leyó para escribir el Persile? Porque quedó impactado de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Eso para él fue un acontecimiento publicado en 1609, ¿no? Eso para él, esta obra es crucial en la obra de ficción imaginativa de los europeos, pero es otro tema, pues, los cuales alimentan, pues, muchas de las sorpresas que encuentra el lector en el Persile y en 100 años son fruto de los cronistas de India, los discursos de las nuevas posibilidades, la enciclopedia de los nuevos hechos dignos de asombro y recuento. Termino. Ambos, pues, ampliaron la voz que cuenta lo inaudito, sin caer en infundio, contando los posibles más extraordinarios, permitiendo que un personaje narre su impacto ante lo asombroso. No hay duda de que Cervantes y García Márquez, a mi modo de ver, se asemejan por haber ampliado nuestro sensorium ante lo maravilloso y por aportarle insumos culturales a la razón del Homo sapiens.